La única manera que tiene un pequeño agricultor para salir de la pobreza o del estatus que está es integrarse a una cadena moderna, no necesariamente agroexportadora, a una agricultura moderna, formal, en donde tengas que sacar un certificado fitosanitario para que entre al mercado de la esquina o al mercado, al supermercado. Estamos hablando de pequeña agricultura y eso es la agroexportación, no como dicen algunos, son de 15 empresas grandes. Hay las 15 empresas grandes, pero son miles de pequeños conectados a una cadena moderna y que hoy día llevan un producto de primera calidad a mercados desarrollados como el americano, el europeo o el asiático. Nunca nadie se imaginó, creo, ni los más avesados proyecciones de que podía haber una situación de tanta convulsión ocasionada por esta escalada arancelaria. Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Propuestas del Bicentenario Podcast. En esta oportunidad tengo el gusto de contar con un gran amigo y invitado especialista en temas muy sensibles ahora, que es Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto estar contigo hoy día en este espacio tan sintonizado. Esperemos que la sintonía suba con tu participación para discutir un tema que es de interés de todos. Mucho se ha hablado de que el proteccionismo ha venido avanzando en el mundo. De hecho, incluso antes de la elección y la entrada de gobierno de Trump, han habido vientos de nacionalismo económico en el mundo, pero creo que nadie se imaginó lo que iba a ocurrir a partir de el Día de la Liberación, digamos, el 2 de abril, que creo que marca un hito en la historia económica del mundo, porque nunca nadie se imaginó, creo, ni los más avesados proyecciones de que podía haber una situación de tanta convulsión ocasionada por esta escalada arancelaria. No vamos a mencionar cifras, pero eh, algo que ha hecho cambiar las proyecciones globales de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional se juntó hace unas semanas e hizo una revisión a la baja del crecimiento económico del mundo, incluido nuestro país. Y en gran medida, la razón principal es la incertidumbre de respecto a la política comercial en el mundo. Entonces, eh, yo quisiera que primero tengamos un comentario general respecto a tú cómo ves estos vientos proteccionistas y luego entrar en un sector que es clave, que ha sido un modelo, digamos, de desarrollo en el país, que es la agroexportación, y que puede ser ciertamente afectado por esta situación, para luego hablar de temas internos que también son claves en el futuro desarrollo del sector. Así que bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta, yo creo que difícil de responder en el sentido de que nunca nos esperamos, como tú dices, que pase lo que viene pasando, ¿no? O sea, no es un problema solo de Estados Unidos y de Perú, es un problema global. O sea, lo que pasa en Estados Unidos está repercutiendo, o las decisiones del presidente de Estados Unidos están repercutiendo en todos los continentes y en todos los países. Y se están formando nuevos grupos, nuevas alianzas, porque los aranceles ha generado, aunque no quieran decirse a veces, una guerra comercial. Y en nuestro caso, somos un país pequeño, que la única manera de desarrollarnos y crecer es a través del comercio internacional. Por eso es que una de las políticas públicas que se crearon desde ya hace varias décadas fue la integración al mundo y los tratados de libre comercio. Ese es el gran mercado, ¿no?, que tenemos. Además, es una ventaja para nosotros en materia agraria por la potencialidad que tenemos nosotros y la necesidad del mundo de alimentarse, en donde nosotros tenemos ahí una tremenda oportunidad que le hemos venido aprovechando y que nos ha abierto un camino, pues, no solamente para las empresas agroexportadoras, como a veces solamente se dicen, sino para toda la cadena productiva agraria. Ahora, es muy complejo porque no solamente afecta a los exportadores,
afecta a todos los ciudadanos, porque el crecimiento, como tú bien lo dijiste, del Perú va a ser menor. Acuérdate cuando entró justo José Salardi, el ministro de Economía, elevó su expectativa de crecimiento a 4%, estaba en 3,1, 2, creo que ya había elevado el ministro Arista un poco el crecimiento para este año. Pero ahora, con lo que ha sucedido, ya hay proyecciones a la baja, creo que hasta un poco más de menos un punto, ¿no? Del PBI. Y eso es gravísimo, porque crecer a menos del 3%, bueno, ya, crecer a menos del 5% ya sabemos lo que nos genera, ¿no? Menos del 3% simplemente va a ser casi imposible resolver temas tan críticos para nosotros como es informalidad, generación de empleo, aparte pues de todo el desarrollo de educación, salud y todo lo que tiene que abocarse el Estado, ¿no? Infraestructura, etcétera. Así que yo veo la situación sumamente compleja y que obliga a trabajar en conjunto las instituciones del sector público con las instituciones del sector privado para poder enfrentar esta situación, ¿no? Ujú. Con medidas concretas y urgentes. Correcto. No, no, yo concuerdo con tu visión y lo peor es que no sabemos esto cómo va a terminar, Mm, porque tal ha sido el nivel de disrupción que incluso, por lo menos con la información que uno lee en las noticias, Estados Unidos ha retrocedido, ha dado treguas, pero lo cierto es que nosotros en el Perú contábamos siempre que teníamos un acuerdo comercial mm, que se firmó, entró en vigencia hace más de 15 años, y que eso daba un norte de estabilidad para abrir mercados y otros aspectos. Entonces, ¿hasta qué punto tú ves que nuestro acuerdo comercial ha sido vulnerado? Claramente hay cláusulas para poder negociar cierto tipo de temas y creo que nuestras autoridades están tratando de hacer un acercamiento con las autoridades estadounidenses, pero vamos que invocar a una ley antigua de emergencia económica para salirse del acuerdo comercial y desconocer acuerdos que han sido incluso ratificados por los congresos de ambos países, ¿hasta qué punto ese es un precedente muy complejo y que, digamos, debilita ese motor del boom exportador que ha sido la apertura de mercados a través de los acuerdos comerciales? Yo creo que es gravísimo. O sea, felizmente que el gobierno sigue impulsando diferentes tratados de libre comercio con India, Turquía y otros. Justo ayer se lanzó el de Guatemala. Pero para nosotros es sumamente crítico, ¿no? Yo creo que un acuerdo comercial también llevado además por ambos países, que ha sido favorable también para Estados Unidos, nos ponía en las categorías de socios y de socios iguales, ¿no? En donde ellos tenían una serie de ventajas y nosotros también. Y le hemos compartido ese beneficio del Tratado de Libre Comercio. Hoy en día, bueno, felizmente que no es contra el Perú, sino que es un tema global, ¿no? Pero yo creo que es una mala política pública que se está implementando, porque justamente ya Estados Unidos tiene problemas porque su industria también está muy conectada a industria de otros países y otros mercados, ¿no? Entonces, el efecto de los incrementos de los aranceles se convierte en un boomerang para ellos también, Correcto. ¿no? Y sobre todo que va a afectar a los consumidores, que son los que marcan el camino del desarrollo, ¿no? De los países. Claro, y no se entiende esta política porque finalmente se suponía que el móvil central era luchar contra la inflación Mm, y esto es absolutamente claro, inflacionario porque es un impuesto a la importación claro, que la pagan a pagar los consumidores de todo el mundo, pero en claro. particular de Estados Unidos. Ahora, te pregunto del tema comercial y del TLC, porque cuando uno ve el desarrollo del sector de agroexportación, que es de verdad que fuente de orgullo de nuestro país, ¿hasta qué punto las políticas de apertura explican este boom agroexportador o hay otros mecanismos, otros, digamos, intervenciones públicas y privadas que han facilitado? Estoy pensando en los proyectos de irrigación en la costa, en la ley de promoción agraria, que después vamos a discutirla en extenso, nuestra posición geográfica, otras fuentes de competitividad, pero dentro de ellas, ¿cuánto peso tenía tener un acceso preferencial al mercado estadounidense? Es muy sencillo, mira, si tú no tienes, digamos, acceso a los mercados importantes, no puedes desarrollar una industria.
eh, más del 90% de la población está en el hemisferio norte. Nosotros estamos en el hemisferio sur. Mientras ellos tienen, digamos, climas no adecuados para ciertas agriculturas, nosotros sí los tenemos. Entonces, al tener un tratado de libre comercio, que ha sido fundamental dentro de todos los elementos que han mencionado de política pública, si no teníamos eso en donde nos permitían entrar con 0% de arancel, es muy probable que no hubiéramos logrado ese boom de la agroexportación en el país, ¿no? Porque nos daba justamente acceso preferencial a ese gran mercado americano. Por algo, hoy día el 35% de las agroexportaciones peruanas van a ese mercado. Es un mercado que tiene, digamos, da mayores márgenes que el mercado local y que a veces hasta otro mercado, ¿no? Entonces ha sido fundamental. ¿Y tú crees que hay probabilidad, y yo lo veo muy verde, la verdad, en mi opinión personal, de que se pueda revertir ese arancel flat de 10%? Porque, a ver, no sé si tuviste la justificación del Sí, USTR para sí. aplicar ese 10%, que tiene que ver con políticas que obviamente hay que avanzar, pero tiene que ver con reparos respecto a nuestra lucha contra la, digamos, piratería, Mm, el escaso nivel de cumplimiento de calidad regulatoria, las normas que se emiten, temas muy específicos para tratar de justificar el hecho que nos impongan 10%. ¿Tú crees que hay chance que efectivamente Estados Unidos haga cumplir el TLC, como de hecho momentáneamente está ocurriendo en el caso del Acuerdo de Norteamérica, donde México y Canadá eh, 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 continúan con un comercio desgravado hacia Estados Unidos y viceversa por ahora? ¿Crees que hay chance de que nuestros negociadores puedan convencer a Estados Unidos o lo ves improbable? Para empezar, que el problema no es Perú, y somos un país muy pequeño, ¿no? En general, respecto a lo que ingresa a Estados Unidos es muy poco respecto a otros países, ¿no? De acuerdo, pero ¿por Sí, qué Perú pero podría convencer a Estados Unidos por a eso, diferencia de otros países? claro, por eso lo que tú dices es cierto, es sumamente difícil, ¿no? No somos tan relevantes para ellos, ¿no? Entonces, ellos están escogiendo, si bien es cierto, sus batallas dentro de este marco, pero le están dando el mayor peso a lo más relevante, entiendo yo, ¿no? Ahora, esperanza nunca se pierde, la chance nunca. Yo creo que Perú tiene elementos suficientes, al margen de lo que han puesto en ese documento, que efectivamente le conviene a Estados Unidos, en donde podríamos llegar a un nuevo acuerdo, digamos, para poder aplazar este 10%, ¿no? Ahora, tú has dicho algo bien, bien importante, que si bien es cierto, nosotros tenemos 10% de arancel, México tiene cero y compite con nosotros. Entonces ahí nomás está generando una situación que está distorsionando el mercado y que nos trae de rebote un sobrecosto de 10%. Ujú. Porque si bien es cierto, el importador es el que asume ese 10% para ingresarlo al país, pero nos lo está pidiendo nosotros, porque tiene la competencia al costado de México, que produce muchos de los cultivos que llevamos a Estados Unidos, ¿no? De los productos agrarios. No, y en esa línea hay algunos que dicen de que como digamos todo es relativo, hemos ganado una competitividad vis a vis otros países con los cuales competimos en ese mercado, ¿no? Uno habla de los cafeteros, por ejemplo, Mm, y frente a la competencia asiática, sí, hay mejoras sí. relativas, pero productos como la uva de mesa o la palta, Mm, donde nuestro competidor es México, por ejemplo, digamos, ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y es un mercado muy relevante, ¿no? sí, Entonces, eh, al final yo creo que el efecto neto es negativo, ¿no? sí, Acá no hay sí, ganadores, sí. pero nuevamente, yendo a la parte más conceptual, porque yo no llego a entender cómo en Estados Unidos y el gobierno actual tiene esta creencia que el comercio internacional es un juego de suma cero. Vale decir, si yo tengo un superávit, yo soy el ganador, y si yo tengo un déficit, yo soy perdedor. Y eso tira por la borda pues, la teoría Claro, económica que hemos aprendido, que es una suma positiva, ¿no? claro. Donde desde hace muchos años, digamos 200 o 300 años, hay la complementariedad económica y la especialización, y que finalmente el consumidor es el que se beneficia con precios de mayor calidad y menor precio. Todo eso se ha tirado por la borda aparentemente
y no parecía ser sostenible. ¿Tú crees que esto vaya a continuar? ¿Lo ves como un tema momentáneo o ves como un tema permanente este proteccionismo que se ha instalado en Estados Unidos y en otros países del mundo? Mira, yo creo que ya le está pasando la factura a Estados Unidos, ¿ya? Lamentablemente, estas decisiones, coincido totalmente contigo, le van a dar un resultado negativo a Estados Unidos. Y además está convulsionando el mundo, que es lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que, mira, ya hay varias decisiones que han tomado donde han retrocedido. El tema de la postergación de 90 días de los aranceles mayores a 10%, por ejemplo. El tema de China, que creo que acaba de indicar que va a bajarle un poco el arancel. ¿Por qué? Porque está viendo que Estados Unidos tiene una economía y una industria muy conectada con el mundo, ¿no? O sea, no puede existir un país aislado. Y no puedo, o sea, esto no es una regla de 3 simple, digamos, ¿no? Ya es una fórmula muy compleja de una malla de industrial y de investigación y de desarrollo que está complementada por los diferentes países. Entonces, efectivamente, yo coincido contigo, ¿no? O sea, va a ser difícil, por un lado, resolver este tema en el cortísimo plazo, pero yo creo que en estos siguientes meses y ojalá que no sean años, Estados Unidos se va a ir rectificando poco a poco, ¿no? Y si eso no ocurre, ¿cuán fácil es desviar el comercio hacia otros países con los cuales contamos con acuerdo comercial? Porque tenemos, claro, Estados Unidos es más o menos el 14% de país receptor de nuestras exportaciones, lo que quiere decir de que tenemos 86% de mercados con los cuales principalmente tenemos acuerdos comerciales, ¿no? Sí. Quitando a China, hay muchos países de la región, Europa y el Asia. Pero ¿cuán fácil es, por ejemplo, cambiar el mercado de paltas que va a Estados Unidos hacia otras partes del mundo? ¿Es fácil eso? Me imaginaría que no es trivial y que puede haber cierto desvío del comercio, pero digamos es un ejercicio que puede ser traumático en el corto plazo. Mira, hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? Uno, que Perú es líder en varios de estos productos, ¿no? Primero en uva de mesa, primero en arándano, segundo en palta, primero en espárrago, etcétera, etcétera, etcétera. No es el único mercado que tiene comportamientos atípicos por decisiones. Por ejemplo, en el continente europeo tomaron algunas decisiones respecto a algunas plagas en varios productos, entre ellos el espárrago, y hecho que se retire el espárrago de Europa y haya muy poca exportación de espárrago de Europa y se ha ido hacia Estados Unidos, parte de ello, ¿no? Entonces, mover 35%, un porcentaje importante, ese 35% que va a Estados Unidos, a Europa sería como para que se caigan los precios, ya que Correcto. Perú marca precios. Y por otro lado, tú dices, bueno, tienes el otro gran mercado que es el Asia, pero no tenemos todos los mercados abiertos en el Asia. Para abrir un mercado demora años por producto y encima están en una cola de productos. Un producto cerca que esperemos que se abra hoy día, perdón, este año, es el arándano para Japón, por ejemplo. Entonces yo no puedo sacar todo lo que es arándanos y llevar a los países asiáticos porque no todos están abiertos para el arándano y además es un proceso. Por ejemplo, el consumidor chino no come toda la palta que come Estados Unidos Ujú, o Europa. Está aprendiendo a comer una serie de productos. ujú. Entonces, se requiere no solamente tener abierto el mercado en el tema sanitario, fitosanitario, sino hacer toda una promoción, participar en las ferias importantes. Nosotros venimos participando en 4 ferias principales, la del Asia, por ejemplo, que va a ser en septiembre, en la de Estados Unidos también, y 2 en Europa, una en Berlín y otra en España, que son las 4 más grandes del mundo en los continentes, pero donde se requiere que el Estado peruano invierta en promoción y acompañamiento a través de sus oficinas comerciales, cosa que se ha dejado de hacer los últimos años. Ujú. Entonces, si uno no mantiene ese esfuerzo, lo que hace es que no llegas a todo el mercado que podrías llegar y no impulsas tus exportaciones. Entonces, por eso es que sacar un 35% de Estados Unidos a otros mercados no es tan factible. Va a Ujú, ser sumamente difícil y va a ser todo un proceso. ujú. Ahora, por ejemplo, abriendo mercados, cuando fuimos anfitrión de la PEC el año pasado, un gran logro fue justamente
sacar ciertas barreras fitosanitarias Ujú. en algunos mercados. En el Así chino en es. particular, Mm, recuerdo que uno de los anuncios fue la posibilidad de poder venderles verduras y frutas congeladas a mm. ese mercado y otros Ujú. productos adicionales. Entonces creo que eso es sumamente importante, pero nuevamente creo que también lo que debe penalizar mucho es la falta de certidumbre, porque tú no sabes si es que esto te lo mantienen ahora o vaya a cambiar más adelante. Y eso es un factor que si uno lee los reportes económicos de banca de inversión, lo que más penaliza es la incertidumbre respecto a este tipo de políticas, que es el marco para nuevamente hacer inversiones y apostar capital. Bueno, además de eso, suben todos los costos para producir. ¿Por qué? Porque si tienes ese riesgo, ese nivel de riesgo, sobre todo sobre tu mercado principal, sube todo, ¿no? Suben los préstamos, las tasas de interés, el tema de riesgo de los seguros, etcétera, y probablemente también las rutas, porque acuérdate que habían amenazas de poner impuestos a buques que no sean americanos, o el tema de los costos sobre el Canal de Panamá, y otros costos que no conocemos ahorita y que puedan ir dándose como sobrecostos para el proceso de agroexportación. Ujú, Yo creo que es importante entender, además, que cuando uno habla de agroexportación, habla de cadenas de agroexportación. O sea, donde hay desde pequeñísimos productores. El café son la mayoría, casi todos, pequeños productores, cooperativas. ¿no? Ujú, Cooperativas, asociaciones, pequeños productores. Y en el caso de productos modernos, de las 7 cadenas más importantes, arándano, uva, etcétera, el 85% más del 85 son pequeñas unidades de menos de 5 hectáreas. ujú. Estamos hablando de pequeña agricultura y eso es la agroexportación, no como dicen algunos, son de 15 empresas grandes. Hay las 15 empresas grandes, pero son miles de pequeños conectados a una cadena moderna y que hoy día llevan un producto de primera calidad a mercados desarrollados como el americano, el europeo, el asiático. Entonces el perjuicio que tenemos frente a esta medida es muy grande, no solo económico, sino social. Y hoy más que nunca necesitamos generar empleo y Ujú. desarrollo en las zonas rurales. No, no, ciertamente, bueno, y yendo más a los temas internos, porque creo que esto va a ser una constante y vamos a tener que buscar fuentes de competitividad Claro. para compensar, digamos, este cierre de los Claro. mercados como lo teníamos antes. Pero antes de eso, ¿tú crees que puede darse plantearse una renegociación de los alcances del acuerdo comercial en su totalidad? ¿O ciertos capítulos que los reabran? Yo recuerdo cuando estaba yo en Washington, se estaba negociando el TPP, que es este bloque muy Mm, grande que tenía Estados Unidos liderándolo y después se salió y Japón y otros países tomaron, digamos, el liderazgo. Y el tema de propiedad intelectual siempre es un tema muy sensible para los estadounidenses. ¿Tú crees que hay el riesgo de que nos digan, ok, vamos a renegociar el TLC y eso puede añadir incertidumbre en tanto se renegocie? ¿Eso lo ves como un escenario es posible? posible, evidentemente posible. Si ya en este momento nos han puesto a un socio comercial como nosotros, no todos tienen TLC en el mundo. Ujú, Nosotros sí, Chile también y algunos otros países, ¿no? Pero en nuestro caso ya nos han impuesto un arancel que le han llamado recíproco porque es un arancel que se suma a lo que ya tenías. ujú, O sea, en principio no han cambiado el tratado, han impuesto una nueva condición, ¿no? ujú. Entonces, alguna decisión, ojalá que no la tome, de renovación de un tratado de libre comercio que ha sido exitoso para ambos, ¿no? Ahora, yo creo que tenemos nosotros ventajas para Estados Unidos, o sea, es un socio importante de siempre. Y yo creo que lo que tiene que primar ahí es un trabajo que viene haciendo el MINCETUR, Cancillería, la Embajada de Perú en Estados Unidos, de mostrarle a Estados Unidos la importancia que tiene el Perú estratégica para ellos también, Ujú. ¿no? ¿No? En diversas materias, entre ellas la agraria. Y el tema chino, ¿cómo lo ves? Porque han habido, obviamente acá hay una pugna de los super, digamos, de los países superpoderosos, y quien es amigo de China o muy cercano a China puede ser catalogado como enemigo de los Estados Unidos o del gobierno estadounidense en particular. Y yo he escuchado declaraciones, digamos, amenazas de que la carga que salga del puerto de Chancay pues se le va a aplicar un arancel mucho mayor, ¿no? El señor Claver Carone, que fue presidente del BID y ahora es un alto funcionario del gobierno estadounidense. ¿Tú crees que el factor chino sea algo que se utilice? Creo que hasta la fecha no se ha, digamos, visibilizado tanto, pero es un riesgo eso.
Bueno, todo puede ser un riesgo, de todas maneras, ¿no? Ahora, el puerto de Chancay está diseñado para llevar carga a China, a Asia, directamente. Pero hay otros mercados también, compite con Pero el Callao también. sí compite, pero acuérdate, es un puerto privado, ¿no? Pero digamos, el objetivo de ese puerto es acumular carga para llegar al Asia y ojalá que eso se mantenga, ¿no? Porque ese era el objetivo de ese puerto, ¿no? Y evidentemente todo lo que signifique China hoy para Estados Unidos implica un riesgo de política pública y una afectación a cualquier país, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que seguir promoviendo la calidad de nuestro país para inversiones de todo el mundo, ¿no? Europeas, que quieren venir al Perú. En agricultura quieren venir al Perú. El problema es que en este momento no existe un marco jurídico que te dé predictibilidad y con condiciones adecuadas para que se mantenga esa calidad de plataforma que tenía el Perú para industria y para exportaciones. Ujú. Esa fue lo que se creó con los TLCs, con la Ley de Promoción Agraria, con el desarrollo de infraestructura, puertos, aeropuertos, etcétera. En esa línea tenemos que seguir, ¿no? O sea, digamos, yo te diría, darle la importancia de vida a Estados Unidos, trabajar muchísimo para mantener esta alianza que tenemos de siempre, pero buscar mercados en todo el mundo y buscar inversiones de todo el mundo. Para eso tenemos que ser más competitivos. Ujú. Ese es el camino, ¿no? Es elevar nuestro nivel de país seguro para inversiones, para un tema de seguridad jurídica también y tener condiciones de competitividad. Hablando de competitividad, el Congreso ha aprobado recientemente el marco jurídico para las zonas económicas especiales. Mm. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Necesitamos efectivamente un marco tributario preferencial, no pagar impuesto a la Yo, renta yo, por sí, 5 años para ser más competitivo? yo creo que es importante tener una zona, pero una zona que funcione. O sea, que tú sabes que hay ejemplos en el Perú que no han funcionado, Ujú, ¿no? Yo creo que podríamos hacer de esa ley como un laboratorio en Chancay o entre la zona de Chancay y Callao para que se demuestre que con condiciones particulares y con inversión adecuada pueda desarrollarse una industria local, ¿no? Yo creo que sí es importante, ¿no? Ahora, no estoy seguro si tiene que haber en todas partes, ¿no? Pero un tema muy focalizado, y no tenga condiciones especiales para atraer industria tecnológica que no tenemos, industria de desarrollo de investigación que no tenemos, industria, no sé, pues de equipos sofisticados. Hoy día el mundo, por ejemplo, en agricultura, ya hay desarrollos de robots, de inteligencia artificial, de equipos de cosecha automática. Hay una serie de desarrollos en el mundo que no están implementados acá y esa industria no existe. Y si no implementamos cuanto antes eso acá en nuestro sector y en otros, vamos a quedar rezagados, ujú. ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, por la coyuntura, mantener una zona económica entre Chancay y Callao libre, digamos, de impuestos, para comenzar a echar a andar esa rueda de la nueva industria, ¿no? El nuevo desarrollo que ya existe en el mundo y que estamos lamentablemente muy rezagados. Ujú. Ahora yendo a tu sector, Sí. la ley de promoción agraria. Yo recuerdo cuando se derogó Mm, esto y me pareció muy lamentable que se cediera, digamos, al vandalismo, porque mm. básicamente fue un tema de presión política, un momento de debilidad post pandemia o durante la pandemia. Y fue muy lamentable porque ese marco jurídico efectivamente ayudó y acompañó el desarrollo del Ujú, sector a ujú, la par de la apertura comercial. ujú, Se está discutiendo una nueva ley de promoción agraria ujú, en el Congreso. Yo he sido muy crítico respecto al Congreso en múltiples ujú. frentes, pero en este caso, ¿cuáles crees tú que son los beneficios y cuán necesario es tener una ley de promoción agraria, digamos, ajustada a esta nueva realidad? Ujú. A ver, sí, fue lamentable la derogatoria de 2020, pero acuérdate que fue un tema planificado. Eso venía de un movimiento que se generó por la caída del presidente Merino. Acuérdate, después, Ujú, con la entrada del presidente Sagasti, ahí vino ese problema. Y proviene de un tema ideológico y político, y político, ¿no? En donde se movilizó a gente con mentiras. O sea, se le echó la culpa a una ley que formalizaba, que tenía todos los derechos laborales, por un tema de informalidad.
Es como si ahorita pues tendrías que cerrar Pero todas eso es las... falso, porque incluso se ha Claro, documentado que los trabajadores que estaban sujetos a ese régimen eran formales. formales. Es más, tú tenías que demostrar todos los años ante la SUNAT que cumplías todo, si no, perdías el régimen. Así de sencillo. Y además fue un tema nefasto para el país, aparte de todo lo que motivó esta ley, porque el gobierno no la peleó. El gobierno fue parte, o sea, permitió todo esto, el gobierno de turno, me refiero, ¿no? Y además hay otro tema, el Perú quedó pésimo, porque la ley duraba 10 años desde el 2019, que se aprobó la extensión de la ley, con mejores beneficios para los trabajadores inclusive, ¿ya? ¿Y qué sucedió? El Perú, a pesar de que estaban viniendo inversiones, en esa época yo recuerdo haber dado una entrevista, teníamos pensado, digamos, por toda la información que teníamos, que iban a venir en los siguientes 5 años más de 30.000 hectáreas nuevas, de inversiones nuevas de afuera y de adentro también, ¿no? Es un montón de dinero, de generación de empleo y todo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje del Perú? Yo no cumplo mis compromisos. A mí no me interesa si hoy día te digo, ven inversión con estas condiciones y mañana te las cambio. No me interesa. O sea, pasar de ser un país reconocido por el crecimiento económico, por el desarrollo, por ser un país seguro, a un país que no cumplía las condiciones para la seguridad jurídica de las inversiones. Y cambió todas las reglas de juego en ese momento, con una nueva ley que no nació de la necesidad del sector productivo y que se generó una serie de elementos que iban más allá sin sustento técnico. Eso es lo que pasó. Ujú. Entonces, el resultado es lo que tenemos ahora. O sea, desde el 2020 a la fecha, se ha perdido más de 10% de formalidad en el sector agrario. O sea, se perdió 20 años. Es muy difícil resolver el tema de la informalidad. Pero si tú ves elementos que te ayudan a formalizar, mejóralos, manténlos y mejóralos, porque todo tiene que evolucionar, lo reconocemos, ¿no? Pero esa es una de las cosas importantes. ¿Y eso qué significa? Más pobreza, menos empleo, menos inversión, y se paralizaron todas las inversiones. Entonces, digamos, y encima estamos en coyunturas que los últimos 5 años han sido muy complejas para el país. Si no hubiéramos seguido creciendo 6%, 7%, 8%, el mundo realmente ha venido estando convulsionado los últimos años y los mercados se han comportado de manera muy atípica por guerras, por situaciones de tensiones internacionales, por temas de clima, por un montón de eventos que no ha sido fácil y más para el sector agrario. Ahora, yendo de lleno a tu pregunta, Miguel, es una ley sumamente importante y tanto es así que si bien es cierto el Ministerio de Economía previamente estuvo primero a favor, después estuvo en contra. Y ahora con el nuevo ministro, Del que tema tributario, me del imagino. tema tributario, ¿no? Sí. Y ahora el nuevo ministro que está implementando una serie de medidas, yo creo que muy importantes para atraer inversión y generarle sostenibilidad a las inversiones y más competitividad, con algunos ajustes, está de acuerdo con la norma, porque sí se da cuenta de la necesidad de atraer inversión, generar empleo y sobre todo que es una ley que aparte de formalizar y trabajar mucho con el pequeño agricultor, nos pone a la par de ese mercado que tenemos que llegar con el Perú, que es el mercado internacional, en donde en Estados Unidos es uno de los países que más subsidia su agricultura, que es competencia nuestra. Igual México, igual Europa, son miles de millones de dólares y de euros que van a la pequeña y gran agricultura en forma de subsidios que evidentemente a nosotros nos ponen en desventaja, ¿no? Pero Y ¿cuál es el corazón de los cambios planteados en el tema tributario y en el tema laboral? Porque, a ver, el impuesto a la renta es 30%, tenía un régimen de 15%, ¿no es cierto? Volvió a 30, y ahora que es volver al 15. sí, a ver, uno de los cambios Ujú, es regresar al 15% que funcionó. ujú, Y yo lo explico de manera sencilla, digamos, ¿no? Antes la ley de promoción agraria era 30%, digamos, ujú. y exportábamos 700 millones de dólares. Nunca pasamos de los 1.000 millones, nunca, en décadas. Con la ley y con los otros elementos que mencionaste, se logró crecer el año pasado a 12.000 millones, más de 12.000. ¿Qué queremos? ¿15% de 700?
o 30%, perdón, o 30% de 700 o 15% Claro, de pero no vamos 12 a mil bajar a millones. 700, ¿no? No, pero las perspectivas que tenemos, y lo ha dicho el ministro, Ujú. queremos llegar a 50.000 millones. Uno de los temas que está haciendo el gobierno, y ha venido de gobiernos anteriores además, es retomar todo el tema de los proyectos de irrigación. Y en los proyectos que han mostrado son Sí. más de 1 millón de hectáreas Ahí, nuevas, ahí llegó un ¿no? ratito, pero en términos de los elementos. Uno es el tema tributario y en Tributa el tema no, laboral, laboral no se está tocando. No se está, corrigiendo nada del tema laboral. ¿por Todo qué? bueno, porque así lo decidió el Congreso. O sea, por temor al tema de derechos adquiridos en materia laboral, Pero porque yo escucho de muchos agroexportadores que el famoso factor beta sí, es complejo porque está indexado al salario así es. mínimo y que los costos salariales son más onerosos que en el régimen general incluso. Mira, en una operación agraria, cualquiera, chiquita o grande, y es más, varía en función al cultivo, más del 60% es costos laborales, para que veas la importancia. Yo hice esa pregunta, me acuerdo cuando se discutía lo del beta a los periodistas, ¿no? Nos reunimos con varios periodistas y yo les preguntaba, ¿quién tiene empresa? Y al final, o un hermano, o de un pariente, o su papá, o de ellos, y todos levantaron la mano. Y yo le pregunto, ¿qué pasa? Le preguntó a una chica, una periodista, ¿y tu papá qué tiene? Bueno, tiene una empresa de transportes, camiones, pocos camiones, y con eso vive, ¿no? ¿Qué pasa si el gobierno dice pobre los choferes y le aumenta 30% y lo indexa a la renovación minera? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Quiebra. Ujú, Ya no había más que explicar, porque es un impuesto antitécnico, o como un impuesto, es un incremento antitécnico que no está basado en nada y afecta a la productividad, porque te pone un mínimo mayor para una persona, el mínimo es para el que sabe menos. Te está premiando la poca competitividad, y como las empresas tienen márgenes, ¿no? Para tratar el tema salarial o el tema de dividendos o el tema, de desarrollos o reinversiones, no es que, ¿cómo se llama? Todo crezca 30% en toda la masa laboral que tengan, sino que tiene que repartir el margen que tiene según su modelo de negocio para el tema laboral. Entonces, ¿qué pasa? Se premia al que menos sabe y al menos productivo, y se castiga al más productivo, porque todo viene de una franja laboral finalmente. Entonces, eso lo que hace es ir en contra de la productividad, y es un sobrecosto. Además de ello, hemos tenido recientemente un incremento de la remuneración mínima vital. Ahí no se ha metido el análisis del efecto sobre el sueldo agrario. ujú, Simplemente se ha tomado una decisión unilateral del gobierno, porque no se aprobó en el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? Unilateral del gobierno, sin analizar el efecto sobre el sector más grande que tiene, en materia de empleo, ujú, y el sector económico más importante en las zonas rurales. 57% de la economía rural es agraria. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, sí, pero esas son las grandes empresas. Mentira. Porque el sueldo formal de cualquier industria marca el sueldo informal. ujú, Entonces afecta también al informal y afecta mucho más al pequeño. ¿Cómo van a resolver ese problema? Hoy día se ha distorsionado. ujú, Y te digo, eso afecta la generación de empleo también. ¿Por qué? Porque lo que hacen a las empresas tiene que seguir siendo competitivas, y lo que buscan es mayor tecnología, ujú, ¿no? Y eso, que se debe dar en el tiempo, en un mediano largo plazo, dando la posibilidad y ayudando a que se reconviertan las personas, lo está acelerando. Y eso es malo para los trabajadores. Son trabajos que van a dejar de existir probablemente, ¿no Claro, es entonces cierto? todo ese tema es un problema. O Ujú, sea, la ley tiene varios componentes. Tiene un nuevo modelo de financiamiento para el pequeño agricultor, fomenta la asociatividad, promueve todo el tema de capacitación, tecnología, todo el tema de asociatividad. O sea, tiene muchos elementos. Además, daba condiciones particulares también para que entren los pequeños agricultores y las cooperativas, sin vulnerar la ley de cooperativas ni la ley de pequeña agricultura. Al contrario, sumaba. ujú. Si te conviene esto, bien; si no, sigues acá. O sea, sumaba una serie de elementos, que le da mayor posibilidad al pequeño agricultor, ¿no? Así que yo creo que es una ley que tiene que ser aprobada en el Congreso. Y tenemos que, evidentemente, a partir de esta ley, mejorar otras, como la de pequeña agricultura familiar, la ley de organización de usuarios de agua, o sea, que requieren mejoras también para poder incluirlos lo antes posible a la modernidad y a la formalidad. Ujú.
Ahora, claro, el tema laboral es como una vaca sagrada que no se está tocando Mm, y creo que eso nos condena a tener una masa laboral informal mm, y esto va en contravía de las tendencias globales, ¿no es claro, cierto? Donde ya esta relación patrón-empleado está desapareciendo como la conocemos tradicionalmente. claro. Pero acá imponemos una rigidez muy, muy fuerte. Ahora, yendo a un tema que has mencionado que tiene que ver los proyectos de irrigación, porque hay una frontera agrícola proyectos para aumentar la frontera agrícola, Mm, creo que antes de Salardi el objetivo era ampliarla en 170.000 hectáreas, en proyectos, digamos, desde Piura hasta Arequipa, varios. Él creo que ha hecho una apuesta para incluso aumentar las inversiones asociadas a estos proyectos, pero yo encuentro que en los modelos de asociación público-privada de estos proyectos, hay siempre un rechazo al mecanismo de retribución del privado que puede entrar, que tiene que ver con, digamos, las tierras que puede comprar mm, para rentabilizar su inversión. ujú, Y hay muchos opositores a ese modelo, digamos, del tamaño de la tierra y que esto deja por lado a los pequeños. Majesigua es un ejemplo claro, uno. uno de ellos, pero hay Mm, muchos más, mm, donde van a siempre reclamar que le pongas un límite a la extensión de la tierra cuando sabemos que la agricultura moderna funciona en gran escala. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo compatibilizas este deseo de incentivar mayor participación privada en este tipo de proyectos y a la vez cómo manejar social y políticamente este tema de qué límites les pones a las parcelas que puede uno comprar? Habida cuenta de la historia que tenemos en los últimos El años. mejor ejemplo es Majes Iguazú. Es el mejor ejemplo. ¿Ha progresado Arequipa con Majes Iguazú? No. ¿Ha progresado los pequeños agricultores? No. Fue populismo puro y duro, Alfalfa, lo lamentablemente. que tienen es alfalfa. Increíble. Bueno, algunos están migrando ya a agricultura moderna, pero siguen mal, siguen pobres, siguen con muchos problemas de brechas, etcétera, ¿no? Entonces, eso no funciona. Ahora, nosotros no es que no queramos que entren pequeños agricultores, ojo, pero para eso tiene que haber un buen modelo asociativo que existe en el mundo, ¿ah? Y pueden invertir, como pasa en todas partes del mundo, a través de cooperativas, a través de asociaciones, a través de consorcios, en los proyectos de irrigación. Ahora, esos proyectos de irrigación es para atraer inversión de todo tamaño, pero no es lo único. El otro día estuve en Arequipa con el ministro de Agricultura y el presidente de la Comisión Agraria en una sesión descentralizada y algunos la reclamaron, ¿no? Majes Iguas 2, es para los grandes, decía, Ujú, ¿no? ujú, Entonces el ministro dijo de un ratito, este es un proyecto de irrigación, uno, y comenzó a nombrar como 5 proyectos de irrigación para pequeña agricultura ujú. de miles de hectáreas. O sea, no es que solo se esté trabajando y se deba trabajar el inversionista grande, sino hay proyectos para todo tamaño de inversionista, para pequeños y grandes. En el caso de los proyectos de irrigación, que tiene que haber un apalancamiento del privado a través de la compra, el pago de agua. Acuérdate que en zonas donde no hay proyectos de irrigación a veces ni pagan el agua, ¿no? Acá se paga el agua y hay un compromiso además. Yo creo que lo que tenemos que fomentar son modelos asociativos y hacer que como pasa en España, por ejemplo, las cooperativas son primeros exportadores de España al continente, a la Unión Europea. Acá no necesariamente es así, ¿no? Entonces, buscar modelos cooperativos como el español u otros y ayudarlos a que puedan tener una producción y escalen en esa modernización que les permita también invertir en los proyectos de irrigación. ¿Por qué no? Te voy a poner otro ejemplo, Miguel, creo que es sumamente gráfico. Nosotros tenemos un proyecto, el Perú tiene un proyecto que es Chinecas, que desde el año 2000 sido invadido por mucha gente, ¿no? Algunos se dedican a la agricultura y otros y han construido casas y etcétera, y que ha sido invadido, invasores. La pregunta es, ¿han pasado 25 años? Y sí, el Estado ha permitido que se mantenga. Tienes dos opciones. Yo estoy hablando de la parte agrícola del proyecto, porque es un proyecto agrícola, ¿no? Dos opciones, o lo sacas o lo formalizas y los integras. Yo soy de la alternativa de que ya el Estado los ha mantenido 25 años en ese estatus. Lo que tiene que hacer es
formalizarlos, que paguen la tierra, paguen el agua, le dé su título, y ayudarlos a hacer un modelo asociativo como el que hay en Almería, por ejemplo, en Murcia, que se puede hacer. Además, yo he estado en la zona invadida de la parte agrícola, están produciendo, quieren pagar la tierra, quieren pagar el agua y quieren exportar y quieren aprender a integrarse como las cooperativas españolas. ¿Por qué no ayudarlos? ¿Y qué haces con las juntas de regantes? ¿Qué haces con los frentes de defensa? Digamos, porque hay un movimiento organizado, el mismo que se tumbó de alguna forma la ley de promoción agraria en su Sí. momento, es el que podría oponerse A a, ese tema. a este tema. No, yo creo que hay bastante conciencia del tema, ¿no? Hay que invertir. Mira, una hectárea de arándanos son más de $100.000 de inversión. O sea, tú vas a decir: "Ah, yo soy pequeñito, voy a poner mis arándanos en 5 hectáreas". O sea, el Estado tampoco puede, digamos, invertir en un proyecto que le tiene que traer beneficios de empleo, de trabajo, de impuestos y todo, cuando hay áreas también destinadas a la pequeña agricultura, por un lado. Por otro lado, los proyectos de irrigación yo creo que se tienen que ver no solamente en el área que va a irrigar, sino todo el área complementaria que se suma a esa nueva agricultura. Y ahí hay toda pequeña agricultura. Tiene que haber programas paralelos de integración. Ujú, Eso no existe, por ejemplo. ujú, Y es todo un trabajo, pero es un cambio de las políticas públicas, es nuevas políticas públicas que integren una política pública del pequeño agricultor a una agricultura moderna. Eso no hay, se maneja por separado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de lo que ya hay en el mundo y tener una mirada distinta, no populista. ¿Ya? La única manera que tiene un pequeño agricultor para salir de la pobreza o del estatus que está es integrarse a una cadena moderna. No necesariamente agroexportadora, a una agricultura moderna, formal, en donde tengas que sacar un certificado fitosanitario para que entre al mercado de la esquina o al mercado, al supermercado. Hoy día tú has visto todas las denuncias de productos que compramos en los mercados y tienen pues altas concentraciones de pesticidas porque no hay control. ujú. Pero ese pequeño agricultor que no tiene ahorita posibilidades de formalizarse, hay que ayudarlo a generarle una regulación y un acompañamiento del Estado para que se pueda formalizar, modernizar e integrarlos a las cadenas que hoy día son cadenas agroalimentarias. ¿Ah? Ya el mundo no ve digamos, al Perú o a España o a Estados Unidos como una agricultura cerrada. Ujú, Es parte de una cadena alimentaria global y complementaria. ujú. Hay que incluirlos a los pequeños agricultores ahí, que son los que alimentan a todos los peruanos. Y cuando dices hay que, ¿es quién? Porque, claro, hablamos de un Estado que si Mm. tiene una visión, digamos, de política pública y una visión del desarrollo, eso no lo hemos tenido últimamente en nuestro país, lamentablemente. Pero ¿cuál es el rol del sector privado? Tú representas un gremio muy importante en el país. ¿Qué responsabilidad tiene el sector privado justamente para incorporar a la agricultura tradicional, familiar, que emplea, digamos, a mucha gente Mm. que se siente excluida de los beneficios de la modernidad? ¿Qué puede hacer AGAP u otro gremio en esta Mira, cruzada? tenemos el sector privado mucha responsabilidad en esto, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo en AGAP. Hace como un mes hemos lanzado el primer ecosistema de investigación, desarrollo e innovación del país para el sector agroalimentario. Eso no existe en el país. Nos estamos trayendo el modelo europeo. Hemos conseguido, y ahí agradezco, aprovecho estos minutos contigo para agradecerle a la Unión Europea que nos está apoyando en este esfuerzo. Esto es compartido, el gasto está apoyando a la Unión Europea por un lado y por otro lado AGAP está invirtiendo en esto. Y estamos creando ese ecosistema con las universidades, las instituciones públicas de investigación, las IITES, INIA, etcétera, el sector productivo agrario, agroexportador y agroindustrial peruano y la industria peruana. Estamos teniendo ese modelo español, esperamos que más o menos podamos tener resultados en un año, ¿ya? Pero eso, por ejemplo, es una iniciativa pura privada.
Si esperamos a que el Estado lo haga, no lo va a hacer. El Estado tiene que acompañar estos procesos, pero el que le da continuidad a esto es el sector privado, ¿no? Por un lado, ese es un tema. El otro es otro proyecto que todavía no lo tenemos, pero que estamos terminando de desarrollar, es sacar el primer instituto tecnológico agrario adecuado para el sector moderno, que tenga no solamente una línea de trabajo con las empresas ya que están en la modernidad actualmente para sus trabajadores y empleados, sino también que tenga una línea para la pequeña agricultura. O sea, eso no le podemos dejar al Estado. El Estado tiene que fomentar, tiene que ayudar al pequeño agricultor con fondos, digamos, para que se les capacite. Pero el Estado no va a capacitar a los pequeños. Y por otro lado, el Estado no está en el mercado. El que está en el mercado es el sector privado. El que sabe la necesidad de capacitación, de educación técnica, de mejora de la competitividad e investigación e innovación, es el sector privado. Entonces, las fórmulas que hemos seguido hasta antes y de siempre, ha sido que el Estado tiene que enseñar, el Estado tiene que capacitar. Y eso no funciona. El resultado es que de los 2.2 millones de pequeños productores, o perdón, de unidades productivas, más de 2 millones son pobres y no salen de esa situación. Y la mayoría son de subsistencia. Mira la gravedad que tenemos ahí. ¿No? Entonces, yo creo que el rol del sector privado es sumamente importante, así lo hemos entendido en AGAP, y nosotros hemos venido transformando el gremio para ayudar al Estado en lo que es la política pública y el acompañamiento para sacar adelante a todo el sector agrario peruano, no solamente a los agroexportadores. Nosotros tenemos convenio, por ejemplo, con Perú. Hay 4 ferias importantes en el mundo que te mencioné, ¿no? Eh, el coorganizador de esto es AGAP, con Perú. Y llevamos productores de todo tamaño a ofrecer los productos y a tener presencia en los principales mercados. Nosotros hubiéramos estado más tranquilos viendo nuestros temas, pero tenemos que invertir. No, y son conscientes que todo esto hace parte de la sostenibilidad del Así sector, ¿no? es, Sin claro. duda. El tiempo es siempre escaso, pero hemos tenido una conversación que hemos barrido desde el tema comercial, coyuntural, los temas de política pública dirigida al sector. La cuestión que yo creo que hay que darle más cabeza de cómo salimos de ser una economía dual, ¿no? Porque en todos los sectores se replica lo mismo, un sector moderno, pujante, productivo, y un sector que convive con esa modernidad que está de baja productividad Mm, y pobre, ¿no? mm, Finalmente, y creo que eso no hace para un país socialmente cohesionado. claro. Y eso aplica a la minería, aplica a la agricultura, aplica a muchos sectores. Ahora vamos a pasar, Gabriel, agradeciéndote por tu participación, a un segmento donde abrimos las preguntas del público, de A las ver. redes que están todas con algunas consultas que hacerte. César Augusto Flores Mogollón pregunta, yo tengo varias preguntas, como ¿cuáles serán los objetivos de Trump con la implantación de los aranceles? ¿Cómo impactan los aranceles a las empresas estadounidenses que dependen de las exportaciones? A ver, acá yo le añado, digamos, una pregunta o un complemento a la pregunta de César Augusto. A ver, los importadores americanos, o algunos estados, ¿cómo responden a esto? California ha sido siempre un estado bastante fuerte. Yo recuerdo incluso misiones de UC Davis que han venido acá Mm, a compartir las experiencias mm. y ha sido un aliado importante en muchos sectores. Pero ¿tú cómo ves al sector privado norteamericano en el rubro agrícola, socios quizás de alguna de las empresas miembros de AGAP en esta pelea, en esta guerra comercial? Sumamente preocupados, muy preocupados, ¿no? Porque saben que puede tener algunas ventajas iniciales, pero finalmente distorsiona todo el mercado, Ujú, ¿no? Hay empresas, evidentemente, hay inversiones americanas en materia de proyectos agrícolas muy grandes y que llevan sus productos a Estados Unidos, además, ¿no? Porque acá tenemos ventajas particulares y somos complementarios con ellos. Entonces la situación la ven complicada. Mira, una de las empresas más grandes en desarrollo de genética de blueberries tiene un vivero acá en el Perú. Mira, el Perú es número 1.
Ellos han sido parte del éxito, ¿no? Y es una empresa americana. Afecta a todo, no solamente el producto que exporto, sino también va a afectar material que nosotros traemos genético de Estados Unidos, insumos que traemos de Estados Unidos, porque todo ha subido en Estados Unidos. Nosotros tenemos maquinaria, traemos este material genético, insumos, una serie de elementos a Perú de Estados Unidos, Ujú. No, así no. como de Estados Unidos de todo el mundo. El problema es que todos los mercados ahorita están inciertos. Ujú, ujú. Bien, hay otra pregunta de Luciano Iniesta que dice, ¿por qué no hablan de los productos agrícolas peruanos? Que mientras para la exportación son saludables, idóneos, los que son para el consumidor de la población peruana sobrepasan 10 veces el Mm, nivel de peligro sí. en el empleo de pesticidas. Mm. Esta información fue publicada en la cadena de noticias alemana DW, que es parte de lo que tú Sí. decías, ¿no es cierto? Algo que complementar Sí, mira, a Luciano. no solamente es preocupación de la persona que está haciendo la pregunta, sino de todos nosotros. Todos consumimos en el mercado y todos necesitamos y tenemos el derecho de consumir un producto que cumpla los protocolos fitosanitarios y los límites máximos de residuo de pesticidas. El problema no es el pesticida, el problema es cuando tú no cumples los límites. Y los límites están muy claros y los deben, ¿cómo se llama? Nos debe proteger los municipios, el Ministerio de la Producción, el SENASA, el Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales. Pero no se está haciendo eso, ¿te das cuenta? Ahora, no creo que se pueda hacer todo de golpe. Hay que hacer todo un programa para esa pequeña agricultura, poder encauzarla para que cumpla todos esos requisitos fitosanitarios. Como tú sabes, todo es presupuesto público, pero si esa pequeña agricultura no le dan los márgenes para cumplir toda esa regulación, no va a poder. Y nosotros vamos a seguir con el problema. Eso es parte de lo que yo menciono siempre, ¿no? Este país es 70-80% de informalidad. No es porque quiera hacer informar a la gente, sino porque no tiene un ecosistema que le permita ser formal. Ujú. Entonces, eso tenemos que enfrentarlo de manera urgente y con mayor urgencia en el sector agrario. Por eso nosotros estamos muy preocupados que se haya crecido en más de 10% de informalidad en los últimos 5 años. Ujú. No, no, eso comparto tu preocupación. Bueno, ahora ya entrando a la recta final de esta conversación tan interesante, voy a plantearte algunas preguntas ya para que el público conozca al Gabriel Amaro. Yo lo conozco, de hecho trabajamos juntos en el MEF hace ya 15 años, estaba Más o haciendo menos. la cuenta en otras épocas, ¿no? Una época muy distinta a la actual. Unas preguntas rápidas para respuestas rápidas. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? El mío, Oh, pues. eso es lo que... Agro, la gran apuesta del Perú, que está en todas las librerías, está en ebook también, está en inglés también, ¿ah? Ya se vende en todo el mundo. Y si tuvieras que en una píldora, ¿cuál es el mensaje fuerza del libro? ¿Cuál es? Que tenemos que ser competitivos y que los únicos que vamos a lograr eso somos los peruanos. No esperemos a nadie más que nos ayude. Bien, bien por el Publicherry, así que nos pasas una regalía, por favor, de las ventas adicionales que genere el podcast. Si pudieras cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Bueno, ahorita, por la coyuntura y en este momento, la ley agraria actual, evidentemente. Si pudieras retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? Pues ya hay Uno, un montón. El golpe de Estado. el frustrado golpe de Estado de Castillo, ¿me te refieres? O el de Velasco en el 68, ¿cuál golpe de Estado? Todos los golpes de Todos Estado. los El golpes de Perú Estado. no puede vivir en dictadura. El Perú tiene que vivir libre y con un ambiente para ser competitivos, ¿no? O sea, Ujú, sabemos cuál es la fórmula. Tenemos que aplicarla nomás. ujú. Y por último, compártenos una opinión impopular, algo en lo que la mayoría de los peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no. Yo no estoy de acuerdo en mantener la informalidad en el país. No estoy de acuerdo.
¿Y No tú crees sé, que la las mayoría demás. de peruanos sí quisieran mantenerse así? Bueno, en eso estamos viviendo décadas. No sé, de repente es más cómodo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso, yo no estoy de acuerdo tampoco en la corrupción, en vivir en la corrupción, en que permitamos que haya corrupción Y que se normalice, ¿no es y que cierto? se Y no pasa nada. normalice. No estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo tampoco que estemos acostumbrándonos a vivir en este clima hostil de inseguridad ciudadana y que está en nuestras manos resolverlo. Yo estuve ayer yo sé que es corto, pero permíteme un minuto. Estuve en un desayuno efectuado por Construcción Civil y Capeco ayer, de diferentes tendencias políticas, invitados, congresistas del sector privado y todos. Todos fuimos como una muy buena voluntad, todos dimos buenas opciones. El problema es que no se ejecutan. Es como si en el país no quisiéramos salir ni de la informalidad, ni de la corrupción, ni de la inseguridad ciudadana, lamentablemente. Yo creo que ese ímpetu que tenemos los peruanos de emprendedores, para sacar adelante a nuestras familias y a nuestras empresas, debería aplicarse para todo el país. Ujú. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Hemos recorrido varios temas en un poquito cerca de una hora. Si tienes algún mensaje final de cierre, este es el momento para darlo, por favor. Adelante. Bueno, mira, solamente decirles que el futuro de nuestras familias, de nuestros sectores económicos y de nuestro país depende de nosotros. El Perú puede ser un país que esté entre los 10 primeros países más competitivos del mundo. Pero para eso tenemos que trabajar en conjunto, construir a partir de no destruir. No mirarnos los peruanos entre peruanos como opositores, sino tratar de construir juntos un país como el que queremos, ¿no? Un país que tenga bienestar para todos, que sea competitivo y desarrollado. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Y dentro de las crisis como la que vivimos actualmente, hay muchas oportunidades también para lograr ese camino de bienestar que queremos todos. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido de verdad un gusto poder compartir contigo una conversación de este tipo. Y concuerdo, ¿no? Este momento que estamos viviendo en el país, en un mundo tan, digamos, tan convulsionado, es una oportunidad de ojalá encarar los déficits de competitividad que tenemos y tenemos un claro ejemplo de éxito, que es el sector de la agroexportación nacional, que reitero, son una fuente de orgullo y que tenemos que hacer todo por preservarlo y ampliarlo hacia otros Mm. estamentos de nuestra economía. Entonces, muchísimas gracias. Esta ha sido una edición de Propuestas del Bicentenario Podcast. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y vamos a seguir compartiendo con ustedes espacios de conversación y debate con expertos nacionales en materias sociales, económicas y políticas. Muchas gracias y hasta la próxima.